Amén, amados, muy buenos días a aquellos que se han ido incorporando. Saludo a Beatriz, a Miguel, bienvenida, a Tania, a Viviana. Dios le bendiga a aquellos que se han ido conectando conforme hemos ido avanzando en este tiempo de oración de fruto fiel. Estamos en el día 82 del fruto fiel, 82 días orando, clamando por las vidas de 90 días. Así que el día 31 estaremos celebrando esos 90 días y Dios mediante ya estaremos celebrando en la iglesia, en la congregación, en el local. Así que sigamos orando aquí en las casas, pero celebremos tiempo de victoria, celebremos ese tiempo tan hermoso de poder congregarnos nuevamente en la presencia del Señor. Amén. Como cada día de fruto fiel estamos meditando en la carta de Juan, la segunda carta de Juan. Hemos estado viendo en estos 2 días cómo Juan ha enviado esta carta a esa red de iglesia a la cual estaba pastoreando y cómo él se hace llamar el anciano. Puede ser ese nombre bien por el cargo, como anciano, como pastor, como apóstol de una red de iglesia a la cual estaba pastoreando, como también puede ser por la edad. Puede ser que en esa fecha ya era un hombre de avanzada edad y de ahí que él se autodomine el anciano. Vemos que hay cierta familiaridad con esa señora elegida, refiriéndose a esa iglesia. Hablamos también de paternidad, hablamos de que aquella gente que iba dirigida a esa carta, ellos ya aceptaban su paternidad, aceptaban su responsabilidad, aceptaban como que él era el pastor, el encargado de guiar sus vidas. Así que por eso no se autodomina el apóstol, sino el anciano. Qué importante es la paternidad para nuestras vidas, entender una verdadera paternidad. Vimos en estos versículos de ayer, versículos 2 y 3 que estuvimos escudriñando, de que la causa de ese amor, la raíz del amor, era la verdad. Y la verdad, el amor entre hermanos, es la palabra y es Jesús. Jesús es esa causa. La palabra es esa causa de amar a los hermanos. Así que debemos permanecer. Y la palabra debe permanecer en nosotros. Jesús debe permanecer en nosotros para que podamos caminar en luz. Vimos que el mandamiento de amar los unos a los otros es un amor que nos habla de todo o nada. ¿Por qué? Porque no podemos decir que amamos a Dios y no amar las vidas, no amar a nuestro hermano. Entonces, Dios estaba hablando de que no podemos amarlo a Él y odiar a nuestro hermano, sino que debemos amar a Dios y amar a nuestro hermano. Un todo o nada. Así que vamos a continuar recordando lo que ya hablamos acerca de que hablamos de la gracia, hablamos de la misericordia y de la paz. La gracia es aquello que nos da la salvación. Somos salvos por gracia. La misericordia no salva en sí. El amor tampoco salva en sí, sino que el amor de Dios le impulsa a tener misericordia de nosotros para proveer un Salvador, el cual al creer en Él por fe somos salvos. Así que vamos a continuar esta mañana por el versículo 4, en el cual nos habla de permanecer en la doctrina de Cristo. Permanecer en la doctrina de Cristo. Y dice así el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé, dice el apóstol Juan. Y aquí vemos el corazón de un pastor, el corazón de un hombre que cuida a sus ovejas. El saber que sus ovejas andan en la verdad. El saber que sus ovejas están viviendo una vida conforme a la palabra, conforme a los mandamientos. Que un pastor está viendo cómo sus ovejas están viviendo
cayendo, tropezando, porque es normal, como la palabra nos enseña de que aquel que diga que no peca es mentiroso, normal, pero que se vuelve a levantar y vuelve a confesar sus pecados y vuelve a pedir perdón y vuelve a arrepentirse de una manera genuina y vuelve a levantarse y continuar esta batalla que tenemos por delante, a continuar esta vida por delante. Pero vemos aquí que el apóstol Juan dice que se regocijó. Y regocijar es más que alegrarse. Regocijarse es celebrar que realmente está alegre al ver que algunos de sus hijos, algunos de aquellos que se están congregando, de aquellos que pertenecen a la familia de la fe, están caminando de una manera correcta. Que están caminando en la verdad, como dice aquí, están andando en la verdad. Aunque la verdad no es la única inquietud que un pastor tiene. Es una gran inquietud, eso es cierto. Nuestra inquietud como pastores es que ustedes estén caminando en la verdad, estén caminando en una vida correcta, estén viviendo una vida como manda los principios de Dios, sino que es un gran alivio saber eso. Pero que, fíjese, que hay más inquietudes. Aquellos que estamos guardando las vidas y los líderes que nos están viendo en esta mañana, aquellos que están liderizando, aquellos que están cuidando una pequeña célula, esas vidas, sabe que no solamente es la quietud, esa tranquilidad, no solamente es la verdad, sino que hay más cosas que nos hace velar por ustedes. El corazón de un pastor abarca gran cantidad de saber que no solamente anda en verdad, sino que su vida es una vida que va creciendo. Su vida es una vida que está guardando los principios. Amén. Entonces, vemos aquí que esos discípulos de Juan, a lo que estaba escribiendo esta carta, andaban en la verdad. Y andar en la verdad significa vivir una manera correcta, un estilo de vida en obediencia a los mandamientos, a la palabra del Padre. Dice que están caminando, están andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, el mandamiento que recibimos del Padre no es otro que perseverar en el camino de Cristo, caminar en la sana doctrina, caminar sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre no es otra cosa que andar en luz, como vimos ya anteriormente en la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque Él es luz. Por tanto, debemos caminar en esa luz, debemos caminar en esa palabra, debemos caminar en la palabra de Dios que ordena nuestros pasos, ordena nuestra vida. En 1 Juan capítulo 1, versos 5 al 8 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, ese es el mandamiento que Dios el Padre nos dio. No era un mandamiento nuevo, no era un mandamiento que la iglesia a la cual estaba siendo dirigida esta carta no conociera. El versículo 5 continúa diciendo: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan sabía que esto que estaba escribiendo tampoco era nuevo. La iglesia conocía esas palabras. Repitió este tema, hemos visto en la primera epístola, la primera carta de Juan, cómo constantemente hablaba del nuevo mandamiento, hablaba de amar los unos a los otros, de caminar en luz. Y asimismo, en el Evangelio de Juan también encontramos énfasis en el amor. Por eso conocemos a Juan como el apóstol del amor.
Entonces, vemos que este mandamiento era algo fundamental, por eso era repetido y usado ese mandamiento, recordando que andase, que caminase en constante amor. Ese mandamiento nuevo que nos está diciendo aquí en este versículo ha sido el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, cuando caminamos en la verdad, iglesia, amándonos los unos a los otros, el apóstol Juan habla acerca del amor entre los hermanos de la fe, los hermanos de la fe en Jesucristo. En Juan capítulo 13, verso 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Específicamente en la carta de Juan, encontramos que este amor se refiere a los hermanos. No se está refiriendo a todo el mundo, porque en cierta manera, como hemos visto en la primera epístola de Juan, es complicado, es muy difícil, casi imposible, por no decir imposible, el estar amando a todo el mundo. Amar aquellas vidas que son imposibles de amar. Aquí se está refiriendo a amar a los hermanos. El amar los unos a los otros es amarnos a aquellos que tenemos la fe en Cristo, a los hermanos en Cristo, a la familia en Cristo. En eso van a conocer que somos sus discípulos. Fíjense que no seremos conocidos por predicar de Cristo, no seremos conocidos por saber o practicar esas doctrinas, esas enseñanzas. No seremos conocidos tampoco por cumplir los mandamientos. Vamos a ser conocidos porque tenemos amor los unos con los otros, el uno por el otro. Cuando usted ama a su hermano, usted está demostrando que está caminando en luz, y por eso usted va a ser conocido. La integridad de nuestra vida cristiana puede ser medida por el amor que nos tengamos los unos con los otros. Como les dijimos ayer, a la medida que usted tiene una relación con Dios, va a desencadenar en una relación con sus hermanos. Sus hechos van a hablar más que sus palabras. Cuando decimos que tenemos comunión con Dios, eso se va a ver reflejado en la integridad con que nos relacionamos con nuestros hermanos, en la manera que amemos a nuestros hermanos. Por eso nos dice también que debemos amarnos, debemos soportarnos los unos a los otros. Y ese soportar está hablando de amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de errores. Por eso cuando hay un hermano que ha pecado contra nosotros, el amor nos hace perdonar. El amor nos hace liberar ese perdón. Entonces, podemos llegar a pensar, incluso a sentir que hay demasiada emoción, demasiado sentimental dentro de la iglesia, de que todos se aman, todo solamente se habla de amor, todo parece ser amable, todo parece ser concordia, todo parece ser un camino de rosas. Pero eso es lo que la palabra nos está hablando. Entonces necesitamos escudriñar nuestro corazón. ¿Estamos andando en la verdad? ¿Estamos amando como aquí nos está diciendo el Señor? Amaos los unos a los otros. ¿Realmente estamos siendo conocidos porque amamos los unos a los otros? ¿O hay discordia dentro de la iglesia? ¿Hay pleitos? ¿Hay divisiones? ¿Hay murmuración? ¿Hay chisme los unos a los otros? ¿Usted está siendo conocido como un cristiano? ¿Usted está siendo conocido como un buen hermano? ¿Estamos creciendo verdaderamente en el conocimiento de la palabra de Dios? Eso es lo que va a hablar de nosotros. No que nosotros digamos que somos buenos cristianos, sino nuestra manera de vivir el cristianismo, nuestra manera de vivir el amor, el mandamiento que Dios Padre ha dado desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, que caminemos correctamente en su palabra, conforme a sus mandamientos. Si usted es un hijo de Dios, y yo lo creo, usted ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, usted ha sido bautizado por la fe, porque quiere
seguir creciendo en el camino de Cristo. Entonces, usted ha entendido, ha comprendido este mandamiento. Por tanto, viva este mandamiento. Ame a su hermano. Ame al hermano que tiene a su lado. Ame al hermano de la familia en Cristo, de la congregación. Ese es el mandamiento. Y si realmente usted es un hermano y ha nacido de nuevo, lo va a hacer. El verso 6 nos sigue diciendo: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Juan sigue hablándonos del amor. Ahora, ¿qué es el amor? Conforme a este versículo estamos viendo que el amor es vivir cumpliendo sus mandamientos. En Juan capítulo 14, verso 15 dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Entonces no lo hacemos porque pensamos que estos mandamientos son cargas pesadas, sino que es lo mejor para nuestras vidas. Cuando cumplimos la palabra, cuando vivimos conforme a la palabra, nos vemos que esos mandamientos son unas guías, son unas pautas para nuestras vidas. Y además, lo tomamos como regalos de Dios. La palabra de Dios, la verdad de Dios es un regalo para nuestras vidas. Dice en Salmo 119 que la palabra es como lámpara a nuestros pies. Esa lámpara nos hace caminar en luz. Esa lámpara nos hace ver los obstáculos. Por tanto, cuando caminamos en sus mandamientos, estamos demostrando el amor de Dios. Estamos demostrando que realmente amamos a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y no vivir en sus mandamientos. Imposible. Los mandamientos del Señor son más que esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos sirven para vivir una vida civilizada. Los 10 mandamientos sirven incluso para los gobiernos. Si usted se da cuenta, las constituciones en muchas naciones están regidas por los mandamientos, por los 10 mandamientos. Entonces, el cristiano tenemos que entender que ha sido llamado a vivir a un nivel mayor, a un nivel en el cual debe producir el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Estamos llamados a vivir de esa manera. No simplemente vivir los 10 mandamientos, sino que a vivir a un nivel mayor. A vivir en una vida que reflejemos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si todas estas virtudes del Espíritu Santo, si este fruto del Espíritu Santo está en nosotros, permanecen en nosotros, y ayer vimos la importancia que significa el permanecer en nosotros. Eso quiere decir que usted y yo estamos cumpliendo sus mandamientos. Cuando usted refleja cuando usted refleja el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, la naturaleza o las naturalezas del Espíritu Santo, realmente usted está cumpliendo, está dando a conocer que realmente usted está viviendo, cumpliendo, permaneciendo en sus mandamientos. Entonces, si esas virtudes no están en nosotros, si usted no tiene paz, usted no tiene gozo, no tiene amor, no tiene paciencia con el hermano, entonces está usted desobedeciendo ese mandamiento. Está andando, viviendo en tinieblas. Entonces usted tiene que escudriñar su corazón, pedir al Espíritu Santo que le dé amor, usted pide al Espíritu Santo que le dé paciencia, que le dé sabiduría, que le dé gozo, paz, mansedumbre, fe, benignidad. Y benignidad no es otra cosa que aquel hermano que te ha pagado con mal, tú pagarle con bien. Y eso es algo poderoso. Y eso es lo que usted va a demostrar realmente si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted está cumpliendo su mandamiento, si usted está andando en luz, como nos dice estos versículos. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, Juan, aparte de recordar ese mandamiento que ya sabían, nuevamente vuelve a recordar a una advertencia en contra de aquellos
que pensaron que lo único importante en la vida de un creyente, de un cristiano, era tener un amor, bueno, un amor, vamos a llamarle un amor vago, un amor simple, que no le preocupaba la obediencia. No, el apóstol Juan está aquí expresando, está advirtiendo que el amor siempre se expresa por medio de las acciones. Como dije antes, sus acciones van a hablar más que sus palabras. No se trata de decir, mi hermano, yo te amo. Se trata de demostrar ese amor. Esto es como un matrimonio. No simplemente se tiene que decir te amo, se tiene que hacer gestos, lo cual reflejan ese amor. Por tanto, ese amor de entre hermanos que está aquí hablando el apóstol Juan, se tiene que expresar con obras, con ayudas a otras personas. Especialmente preocuparnos por esa vida espiritual para que crezcan en su bienestar espiritual. Tenemos que tener una preocupación verdadera, genuina, que eso nos impulsa a hacer el bien, nos impulsa a ayudar a aquel que está necesitado, algún hermano o hermana de la congregación. También mirando hacia afuera, no solamente las cuatro paredes, no solamente mirando a nosotros, ¿no? Vamos a demostrar también ese amor, vamos a demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Pero aquí específicamente en el contexto que estamos leyendo estas cartas, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a esa red de iglesias que el apóstol Juan está cuidando. Hay un principio. En estas palabras encontramos un principio. Los que aman, obedecen. Si usted no ama, nunca va a obedecer. Es imposible no amar y obedecer. Es imposible. Tampoco es posible amar y no obedecer. Todo va ligado. Es un principio que encontramos aquí en estas palabras. El que ama, obedece. Y desde siempre ha existido la voluntad de Dios. Desde siempre. Al hombre solo, a usted y a mí solo nos queda obedecer los mandamientos, obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que existe desde el principio. En Eclesiastés capítulo 12, verso 13, el sabio Salomón dice así: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque este es el deber que tenemos todos. Este es el deber que tenemos todos, el cumplir sus mandatos. Este es el tema central de toda la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere que yo haga? Ese es el tema central. Cuando entendemos esto, es más fácil separarnos de Él, es más difícil separarnos de Dios, es más difícil separarnos de la palabra, es más fácil obedecer. Cuando entendemos quién es Dios y qué quiere que nosotros hagamos. El verso 7 de esta carta sigue diciendo: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Han salido. Nos confirma que la iglesia de Cristo ya sufría estas divisiones. Esta advertencia que el apóstol Juan está teniendo y se toma el tiempo para escribirle a esas iglesias es porque ya había estado sufriendo estas divisiones, esos ataques de parte de esos hombres, de esos engañadores, como vimos en la primera carta, que habían salido desde dentro mismo de la iglesia. Habían sufrido las divisiones, habían sufrido ataques en la sana doctrina. Vimos que había una filosofía en aquel tiempo, el gnosticismo, que estaba creando esa perturbación, estaba en esos tiempos donde estaba escribiendo esta carta, el apóstol Juan estaba trayendo problemas, estaba trayendo división. Y se puede considerar una secta. Y recordemos que secta es algo que tiene sus propios pensamientos, su propio conocimiento, sus propias reglas, sus propias doctrinas. Y no solamente tenemos que pensar secta como algo religioso. Por ejemplo, un partido político es una secta, lo cual tiene sus ideas, sus ideales políticos en este caso, tiene sus pensamientos propios,
sus enseñanzas propias. Entonces vemos que la palabra secta no solamente engloba lo religioso, aunque cuando pensamos en secta rápidamente nos vamos a algo religioso. Pero aquí, en este caso, en este contexto, sí que estamos hablando de una secta religiosa. Entonces, esta secta enseñaba que Jesús y Cristo eran dos entidades completamente diferentes. Es decir, que la persona de Jesús y la divinidad de Jesús eran diferentes. Lo divino descendió sobre Jesús en su bautismo, pero que le dejó cuando él murió en la cruz. Esto es lo que estaba enseñando esta secta del gnosticismo, los gnósticos. Los gnósticos enseñaban que ellos negaban la realidad del cuerpo físico de Jesús. Ellos dijeron que los apóstoles pensaban que veían a Jesús, pero que de hecho no estaban viendo realmente a Jesús, sino que simplemente era una aparición. Entonces fíjese qué doctrina estaban dentro de la iglesia, estaban queriendo introducir y habían introducido dentro de la iglesia, y por eso salieron, como vimos en la primera carta, hostilmente. Cuando hablamos de hostil, no estamos hablando de pelea física, sino que causando daño, causando destrozo, dividiendo la iglesia, trayendo confusión a la iglesia. Vemos que la palabra nos habla de mutiladores del cuerpo. Y hay muchos que la palabra habla de que somos parte del cuerpo. Pero hay muchos que no son, que son parte del cuerpo, pero no en sí es una parte genuina. ¿Me explico? Viene a ser como una prótesis. Usted cuando ve a un cojo, por ejemplo, con una pierna de madera, una pierna, o ya más avanzado hoy día, una pierna de hierro, hace la función de pierna, cumple la función de pierna, camina como una pierna, pero cuando se golpea no le duele. Y esto es lo que hacen los mutiladores del cuerpo. Están dentro del cuerpo, están dentro de la iglesia, crean una división, hace que la gente se pierda, hace que la gente se salga, trayendo confusión, trayendo falsas doctrinas, hablando chisme, trayendo en contra de los hermanos, en contra de los pastores, en contra en definitiva del cuerpo de Cristo. Se salen, hace que se salgan y después lo dejan, esas vidas que se han salido, las dejan perderse. Y no les duele, ¿por qué? Porque son prótesis del cuerpo. Entonces, vemos aquí que estos hermanos que salieron de la iglesia trajeron estas enseñanzas, transversaron estas enseñanzas, estas palabras de Jesús, distorsionaron el evangelio, pervirtieron los conceptos, pervirtieron las enseñanzas que Jesús había dado. Y eso se llama herejía. Y hoy día encontramos en la iglesia de Cristo lamentablemente estas cosas. Versículos tergiversados, palabras distorsionadas, versículos la sana doctrina siendo pervertida para el antojo, para el beneficio de unos cuantos. Vemos que esta carta viene a ser para nuestros días hoy día, para la iglesia de hoy día. Dice este versículo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces Juan nos advirtió contra estos anticristos en su primera carta. Ya vimos en los capítulos 2, versículos del 18 al 23, y el versículo 4, versículo 3, donde hablaba del anticristo, del espíritu del anticristo. Son aquellos que que no solo se oponen a Jesús, sino que también ofrecen un Cristo sustituto. El espíritu anticristo, recordamos, que no confiesa a Jesucristo que ha venido en cuerpo humano. El espíritu anticristo consiste en negar que Jesús es Dios. El espíritu anticristo consiste en negar lo que se ha dicho de él, lo que se ha dicho de Jesús y lo que Jesús mismo ha dicho. Es negarlo, es negar sus palabras. También negar todo lo que él hizo por nosotros en la redención, muriendo en la cruz, siendo resucitado corporalmente entre los muertos al tercer día. Entonces todo esto vemos que es el espíritu del anticristo, es negar en definitiva a Cristo. Entonces el apóstol Juan decía que aquel que negaba la deidad, que negaba que Cristo era Dios, no era cristiano. Entonces podía ser una persona religiosa, pero no era cristiana. Hoy día
podemos ver religiosos, podemos ver personas que creen en Dios Padre, pero que no creen en Jesús. Tenemos la religión, por ejemplo, musulmana o la religión judía. Entonces no se le consideran cristianos. ¿Por qué? Porque un cristiano, el significado de cristiano es un seguidor del carácter de Cristo. Y esa palabra carácter significa, o viene del griego carácter, que significa impresión. Es decir, la persona de Jesús, el carácter de Jesús está impregnado, está impreso en nuestras vidas. Por tanto, vamos a obedecer sus mandatos, vamos a obedecer su palabra, vamos a vivir conforme a Él. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso es el más alto nivel de cristianismo. El vivir, el ser semejante a Cristo, nos hace vivir semejante a su palabra. Entonces, nadie puede ser un seguidor de Cristo a menos que crea que Cristo nació, que Jesús nació de una virgen, de la Virgen María, que crea en que Él es Dios, de su vida milagrosa, de su obra redentora en la cruz, de su resurrección de los muertos. Nadie puede ser un seguidor de Cristo, nadie puede ser llamado cristiano si no cree en estas cosas. Es algo básico, es doctrina básica, es enseñanza básica. Es lo que nos hace ser cristianos. Cuando en el libro de Hechos a la iglesia de Antioquía se le llamó por primera vez cristianos, era porque había creído todo esto. Entonces, si usted no cree que Jesús vino de una virgen concebida por el Espíritu Santo, entonces usted no puede ser considerado cristiano. Algo tan simple como eso. El verso 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En la Nueva Traducción Viviente dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Mirad por vosotros mismos. Esta palabra mirad en el griego significa vigilar, guardarse, estar alerta. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, tenemos que guardar, tenemos que vigilar el retener esa sana doctrina. La advertencia de esos anticristos, de aquellos hermanos, entre comillas, que salieron de la congregación, dividiendo la iglesia, trayendo falsas doctrinas. Por eso el apóstol está advirtiendo, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, el tener relación con una persona de falsa doctrina no nos va a hacer perder la salvación, pero nos coloca en esa posición de peligro, una posición peligrosa en el punto de vista espiritual, porque puede contaminarte, puede con sus malas doctrinas sanas, con sus falsas doctrinas, pueden traerte confusión. Por eso dice el apóstol Pablo esta advertencia, mirad por vosotros, no sea que perdáis todo lo que hemos logrado, todo el trabajo que hemos hecho, enseñándole la sana doctrina, enseñándole los principios de Dios. Cuidado, no lo vayan a perder. Dice, sino que recibáis galardón completo. Ya hemos visto anteriormente que vamos a ser juzgados por el tribunal de Cristo, y este es un tribunal de recompensas. En Romanos capítulo 14, del verso 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, ¿qué va a suceder en ese tribunal, en el tribunal de Cristo, en el tribunal de recompensas? En 1 Corintios capítulo 3
verso 18. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. En segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8 dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, amados, tenemos que comparecer delante del Señor. Y vamos a recibir lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Por tanto, tenemos que demostrar la fe en Cristo con buenas obras. Y en Efesios nos habla de que esas obras ya estaban hechas de antemano, estaban preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que nosotros las cumpliéramos. Así que, amados, lo vamos a dejar aquí. Mañana continuamos con el versículo 9. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy día has hablado en nuestro corazón. Sabemos, Señor, la necesidad de la sana doctrina. Permanecer en la verdad. Caminar en la verdad. Sabemos que tu corazón se goza, Señor, porque tú eres el buen pastor. Y tu corazón, Señor, se alegra cuando tus hijos, cuando tus ovejas, Señor, caminamos en la verdad. Caminamos en tu palabra. Padre, si estamos aún en tinieblas, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos para que podamos cambiar nuestra manera de vivir y caminar conforme a la obediencia de tu palabra. Padre, seremos obedientes a ellos. Queremos, Padre amado Señor, amarnos los unos a los otros. Cumplir ese mandamiento que tenemos desde el principio, porque de esa manera, Señor, nos van a conocer, que seremos tus discípulos, Señor. Queremos, Padre amado Señor, que en esta mañana tú nos muestres si verdaderamente estamos caminando en la verdad. Si estamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. Si realmente el fruto de tu Espíritu Santo se está reflejando en nuestras vidas. Si no es así, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello, Señor, que no está permitiendo que sea reflejado tu fruto, Señor. Quiero caminar en verdad. Y quiero, Padre amado, Señor, caminar en la sana doctrina. Enséñame, Señor. Enséñame a discernir. Enséñanos, Señor, en este tiempo, Padre, a escudriñar tu palabra para que no caigamos en error. Que no caigamos, Señor, en falsas doctrinas. Enséñanos, Señor, a examinarlo todo y retener lo bueno. Desechar todo aquello que va a estar en contra de ti. Y que podamos, Padre amado, defender la verdad. Te lo agradecemos todo. Pronto estaremos compareciendo delante de tu tribunal para recibir esa recompensa, esa corona de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Fiel de hoy. Gracias por estar conectados. Les bendigo. Y les recuerdo que estén conectados también en las células. Que cada día que usted tenga reunión pueda estar con su líder, apoyándolo, creciendo en la palabra, aprendiendo la palabra, para poder saber discernir la sana doctrina de la falsa doctrina. Porque ellas se saben por la palabra. Amén. Dios me lo bendiga. Reciba un saludo de la pastora. Que tenga un día de éxito. Shalom.